comunicación 223-424-6646. GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une. Despierto en la herida, pero brilla el metal. Lo que duele enseña, lo que rompe da paz. Entre voces que callan y un grito vital. Somos fuego que cura, fuerza ancestral. Ya no hay vergüenza en sentir, ya no hay culpa en resistir. La piel se vuelve mapa de todo lo que fui. Kintsugi del alma, donde el dolor se vuelve arte. No hay caída que me parta, ni silencio que me calle. Somos brillo en la grieta, somos red, somos verdad. Kintsugi del alma, volviendo a empezar. Hablamos de sombras, de amor y ansiedad, A todas, de sanar distinto con programa otra de luz, Kintsugi del alma, de volver a porque mirar ácido, cada y también historia pueden poner por YouTube, por todos los videos que ya saben. Mi nombre es Carla Guarinoni, yo como saben soy psicóloga, soy docente, soy especialista en psicología clínica y también me diplomé en lo que es violencia de género y violencia doméstica. Ya tuvimos el programa pasado hablando del tema de violencia de género. La idea de este programa, como ustedes saben, es hablar sobre distintos temas que afectan a la salud mental. Cada programa pretende ser un tema cerrado en sí mismo para tener un diálogo con un especialista en el tema y poder pensar distintos temas de salud mental. Me preguntan mucho el título del programa y es un nombre raro, pero bueno, tiene una explicación, así que si quieren, ahora de vuelta la vuelvo a dar para que sepan que el kintsugi es un arte muy antiguo del Japón, que tiene que ver con aquellas, digamos, piezas de cerámica que se rompen y que son, digamos, arregladas con una técnica especial que tiene que ver con el oro, ponerle láminas de oro a las piezas. Entonces, de esta manera, las grietas de esas piezas que fueron rotas se ven, tienen un valor obviamente porque son doradas y se ven. Y esa pieza ya no es la misma, es una pieza distinta. La idea de Kintsugi del alma, digamos, porque lo traímos después, todos pasamos por distintas situaciones, todos de alguna manera nos fuimos rompiendo y nos fuimos arreglando para ser diferentes y ser únicos como cada uno de nosotros es. Y bueno, la idea de hoy es hablar justamente no solo de estas cuestiones, sino temas que tienen que ver con la salud mental, que nos puedan servir, que nos puedan aportar, que nos puedan hacer una reflexión. Estoy muy contenta hoy. Tengo un invitado muy especial para mí, alguien que conozco hace mucho tiempo. Ya está en línea, así que ya lo voy a presentar. Él es Marcelo Grigolavicius. Él es doctor en psicología, director de la maestría en psicoanálisis de la Universidad de Kennedy. Es docente, es investigador en grado y en posgrado, tanto en la Universidad Kennedy como en la UBA. Y es un excelente profesional y estoy muy feliz de recibirte, Marce. Hola, buen día, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, bueno, muchas gracias, Car, por la presentación y por la invitación. Yo también estoy súper contento de vernos en este espacio. Ay, gracias, la verdad que para mí es muy especial. Además, bueno, obviamente le vamos a contar a la audiencia que nos conocemos mucho con Marcelo, estudiamos juntos allá atrás en el tiempo. Somos muy jóvenes, pero estudiamos juntos desde muchos años. En nuestra querida experiencia. Claro, tal cual. En nuestra querida Facultad de Psicología ahí de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, y Marcelo hizo una carrera y tiene una carrera increíble, además de ser un excelente docente e investigador desde hace muchos años. Ahora es, digamos, el director de esta maestría, ni más ni menos, de psicoanálisis de la Universidad Kennedy.
y a su vez es especialista y trabaja mucho con niñez y adolescencia, y es algo también un tema que queremos tocar. Y hoy el tema que vamos a tocar es un tema que para mí siempre es actual, siempre es llamativo, y siempre nos hace una reflexión, y bueno, por eso te convocamos, Marce, para hablar del tema del duelo, y sobre todo de cómo se duela hoy en esta época de inmediatez, en donde todo es ya, todo es ahora. Sí. Y para preguntarte un poquito, digamos, en tu recorrido clínico en el día de hoy, ¿qué ves? Primero, para situarnos, para quien no escuche, digo, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de duelo? Para empezar a pensar un poquito. Bueno, el duelo es una reacción que todos tenemos frente a una pérdida, una situación de pérdida, ¿no? Pueden ser una pérdida concreta de una muerte de una persona, pero también puede ser una pérdida, bueno, de una situación, bueno, de una relación, por supuesto, de pareja, de una relación de amistad, pero también puede ser la pérdida de trabajo, ¿no? Migraciones, una mudanza también, ¿no? Sí. Pensando en chicos, podemos pensar en la separación de los padres o en cambios de colegio. La vida está llena de pérdidas. Uno no se da cuenta muchas veces, pero la vida está signada por distintas pérdidas, ¿no? Y siempre lo asociamos a cosas tristes, ¿no? Bueno, la pérdida tiene algo de triste, por supuesto, es parte de la pérdida, pero también tiene algo, podríamos decir, de ganancia, pero no sé si es una ganancia, pero es un poco lo que vos traías con esta técnica artística, ¿no? La pérdida trae una transformación, ¿no? Entonces, si uno piensa en la vida, bueno, uno tiene que dejar la teta, por ejemplo, ¿no? Cuando uno es bebé, para empezar a incorporar sólidos, tiene que dejar los pañales, ¿no? Tiene que dejar a la mamá o al papá en la puerta del jardín para entrar al jardín, ¿no? Entonces, son una multiplicidad de pérdidas que se dan, que algunas son universales, podemos decir, ¿no? O sea, todos perdemos, no sé, simbólicamente a la mamá para poder incorporar nuevas relaciones, ¿no? De esa relación única con la mamá que uno tiene cuando es bebé, a incorporar, bueno, vínculos sociales, ¿no? Esas pérdidas todos las atravesamos. Después hay pérdidas en la vida que a ciertas personas les tocan vivir, pérdidas por distintas que son como parte de la vida histórica de una persona, ¿no? Y cómo se atraviesan esas pérdidas, ¿no? Tienen que ver con una reacción del aparato psíquico, digamos, de emocional, que tiene que hacer un trabajo, ¿no? Nosotros lo llamamos como un trabajo, como un proceso, una elaboración, que lleva un tiempo, ¿no? Y que pone mucha energía, el aparato psíquico pone mucha energía en este laburo que hay que hacer para como elaborar lo que es una pérdida, ¿no? Entonces, es una reacción normal, claro, ¿sí? Esperable, ¿no? Frente a una situación. Claro, porque me parece lo que, hablando de este tema que me parece muy actual, está muy bueno pensarlo, en esto del tiempo. ¿Qué tiempo se da a este duelo, ¿no? Y este proceso, este trabajo, que como decís, viste, Freud ya hablaba de un trabajo de duelo. Exacto. Y hoy en día, en el mundo que tenemos, que estamos todos insertos, y sobre todo también las niñeces y adolescencias, por ahí más que nosotros que llegamos a ese mundo después, pero las niñeces y adolescencias ya nacieron en la inmediatez de la virtualidad, digamos, de esta vida virtual y lo digital. ¿Qué tiempo se le da al duelo? ¿Qué pensás de esto? ¿Ha cambiado? ¿Es igual? ¿Es distinto? ¿Qué pensás? Cambió muchísimo, porque antes nosotros empezamos, a mí siempre me interesó esta temática del duelo en una cuestión mía, ¿no? De leer, de interesarme por la temática, y en el 2017 se cumplían 100 años de la publicación de Duelo y Melancolía, que para los que estudiamos psicoanálisis es como el texto oficial, podemos decir así, oficial, acerca de qué es hacer un duelo en psicoanálisis, ¿no? Entonces, se cumplían 100 años. Entonces nos preguntamos con el equipo de investigación, bueno,
¿Es lo mismo hacer un duelo hoy que en la época de Freud? ¿Es la misma sociedad, ¿no? La relación con la muerte, por ejemplo, nosotros trabajamos sobre todo, investigamos desde el 2017 los procesos de duelo por muerte, ¿no? Causados por la pérdida por muerte de un ser querido, ¿no? Y decíamos, ¿es lo mismo la relación que tenemos con la muerte en nuestra sociedad, en nuestra cultura de la hipermodernidad, como se llama, que la que tenía la época de Freud al principio del siglo XX? No, la relación con la muerte, la relación con las pérdidas, la relación con el dolor, cambió muchísimo, ¿no? Mirá. ¿Y cómo investigan, Marce? ¿Cómo investigan, digamos? ¿Qué hacían? ¿O qué hacen? ¿Sigue todavía la investigación? Sí, continúa. El año que viene vamos a llevar 10 años de investigación ininterrumpida en sucesivos proyectos, ¿no? Claro. Son proyectos que en este caso financió la Universidad Kennedy, que presentamos un proyecto, bueno, y se aprueba, sí. Y dirá, tuvimos distintas etapas, porque en el medio les agarró la pandemia. Te iba a decir, les agarró la pandemia, justo fue el momento que ahora vamos a hablar, el momento de un duelo colectivo, digamos, igual en ese momento, ¿no? Nos atravesó a todos, ¿no? Sí. Y todavía seguimos viendo ciertas consecuencias de esa, bueno, de esas pérdidas que todos murieron. No me canso nunca de recordarlo, porque parece que, viste, que pasó hace 40 años, ¿no? Viste que parece como que ya pasó hace muchísimo tiempo. Sí. Murieron en Argentina 130.000 personas. Es un montón. Es un numerazo, ¿no? Sí. Bueno, entonces empezamos haciendo primero una investigación conceptual, teórica, ¿no? Leyendo todo lo que se había producido en este tiempo, que muchísimo, sobre el duelo, ¿no? Y empezamos a cuestionar la teoría oficial, una cosa media de hereje que tuvimos. No, está bueno. Hacíamos para fecha, sino como... Claro, de cuestionar un poco, ¿es cierto lo que plantea Freud, ¿no? Como normal, como patológico, ¿no? ¿O es lo mismo hoy lo que se planteaba como normal o patológico? Bueno, y después empezamos a hacer, te cuento así en dos palabras. Lo que hicimos fue entrevistar a personas que habían sufrido una pérdida y que nos contaran los modos en que habían atravesado esa pérdida. Entrevistas en profundidad muy largas, no pacientes, personas que habían sufrido una pérdida por muerte siempre, y empezamos a notar ahí algo de los resultados de la investigación, la importancia de los rituales, ¿no? Los rituales funerarios, porque como todos ustedes sabrán, los rituales funerarios, los velorios, por ejemplo, que es un ritual funerario, cada vez son más cortos, no hay, ¿vieron? Bueno, todos lo vivimos, porque es una tendencia a nivel global. Antes era velar toda la noche, y era toda la noche ahí, el cajón ahí. Hoy es verdad que cada vez hay menos, se cierra o no hay. O directamente no hay. O sea que hay una tendencia que más o menos a partir de los años 70 a nivel global, pero acá en Argentina en las últimas décadas, del acortamiento de los rituales o casi a su desaparición, ¿no? Y nosotros vimos una correlación, ¿no? Entre esto y la dificultad de aceptar la pérdida como irreversible. Mira, wow. ¿No? Es muy interesante porque ¿cómo esto que parece una tendencia, bueno, que a nadie le gusta, porque vamos a decir la verdad, bueno, es una situación triste, difícil, angustiante, ¿no? Y cómo esto que tiende como a evitarse, tiene consecuencias en lo que decíamos antes, en la elaboración de los duelos, no es sin consecuencias. Claro. Sí. ¿Y qué pasa cuando uno se elabora un duelo, digamos? ¿Qué ven ustedes? ¿Qué se ve en la clínica? ¿Qué puedes pensar vos? Bueno, ¿qué es elaborar un duelo? Bueno, está bien, sí. Esto está bueno para pensar. ¿Qué es elaborar un duelo? Elaborar un duelo es multifacético, te diría, ¿no? Es muy complejo, ¿no? Y
porque ¿qué sería un duelo? Que uno superó ¿no? Porque está esta cosa media que circula que, bueno, no superó la separación, o no superó la muerte. Bueno, ¿y qué sería superar la muerte de alguien? Que ya no te duele más, ¿no? Que esa persona no te hace más falta, que te olvidaste de esa persona, ¿no? El psicoanálisis, claro, no es así, eso no. Porque pasa mucho, sobre todo en la cultura actual, que es lo que vemos nosotros, que hay una tendencia a callar el dolor, ¿no? A callar el dolor, a quitarlo, ¿no? Claro. Fuese un anestésico, ¿no es cierto? Sí, Yo siempre digo que hay un eslogan publicitario que siempre lo cito porque creo que cuenta, ¿no? Los valores de nuestra cultura, que es el dolor para, vos no, ¿no? ¿No? Dice así un eslogan, yo no sé si es de aspirina. No sé qué, pero es así, sí. O de un ibuprofeno, bueno, el dolor para, vos no, ¿no? Ese es el lema super yoico, diríamos, los psicoanalistas de nuestra cultura. Bueno, que tiene que hacerse rápido, ¿no? Que tiene que hacerse rápido. Un mandato, ¿no? Claro. Esto de lo inmediato también, que sean los procesos que y también una cuestión de etiquetar esta etapa, esta otra, y eso no es, digamos, no tiene que ver con la no tiene que ver lo que uno. Por eso te digo que nosotros cuestionamos toda esta cuestión más, esta teoría del duelo, de que hay etapas, de que estoy pasando por esta etapa. Es cierto que hay múltiples, ¿no? Nosotros sabemos hablar de algo que nos gusta más, que se llama trayectorias de los duelos. Me gusta, la palabra está buenísima. Trayectorias, y son tan distintas como personas existen, ¿no? No hay un modo de hacer duelo, ¿no? Si yo te tendría que decir, bueno, claro. Porque entonces, aparte no todos los duelos son iguales, Karen. No todos los duelos son iguales, ni en todos los momentos de la vida. Tal cual. No es lo mismo un duelo en la niñez, que en la adolescencia, que en la adultez, que un duelo por una pareja, que por una muerte, por la muerte de qué vínculo. ¿Qué vínculo? Un poco es lo mismo que muera, quién muere, digamos, el vínculo que uno tenía con esa persona, ¿no? Sí. Entonces, un modo de hacer duelo. Y eso es algo que es re útil para pensar, porque si no encasillamos, ¿no? Que es lo peor que podemos hacer en clínica analítica. Sí, no, y además lo que vos decías, ¿no? Digamos, esta exigencia de no mostrar el dolor, de superación, de este discurso que nos dan desde todos lados, de que cómo debemos ser, o cómo es un buen duelante, cómo es una buena persona, como siempre como un mandato, ¿no? Obviamente. Exacto. Nos enfrenta a la no singularidad, que todo tiene que ser igual, ¿no? Todos somos... Y aparece como un bien, ¿viste? Por ejemplo, si encontrás a unos amigos, ¿viste qué bien que está Pepe? Que, no sé, que se murió, se murió la mujer, ¿no? Sí. Qué bien que está, ¿no? Que lo superó rápidamente, o se divorció, se separó. Che, está bárbaro, ya, ¿no? Es como que damos vuelta a la página rápidamente. Sí. Y eso muchas veces va en contra de un proceso que uno no lo elige, ¿no? Porque algo que nosotros decimos siempre, no es voluntario, ¿no? No es que es voluntario que uno dice, bueno, ahora se usa mucho esto de gestionar las emociones. Tanto, no sé, viste que lo has escuchado, que aparece en todos lados, gestionar, bueno, quiero gestionar, como si uno fuese realmente voluntario, como uno siente, ¿no? Yo mis pacientes te voy a decir, bueno, pero escúchame, te separaste hace 2 meses, ¿cómo no querés estar triste? Tal persona, estás en duelo, ¿no? Yo le decía el otro día a un paciente que estaba triste, esto que me decías vos, ¿no? Y me decía, me da vergüenza llorar, me da vergüenza hablarle a mis amigos. Sí. Novia, me decía, ¿no? De que estoy mal, y yo le digo, pero bueno, no tengo ganas de salir, por ejemplo. Bueno, eso es estar en duelo, ¿no? Claro. Eso es estar en duelo. Y es poder
aceptar eso, ¿no? ¿Es lindo? No, claro. No. No estoy haciendo una apología del No. dolor ni del duelo, pero No, es pero sí. necesario porque si no, volviendo a tu pregunta, Claro. esto de qué es no realizar un duelo, ¿no? Cuando hay un detenimiento, ¿no? Cuando hay una cosa de no poder aceptar, ¿no? La aceptación de lo irreversible, sobre todo con una muerte, ¿no? De lo irreversible, ¿no? De una página que no tiene vuelta atrás, ¿no? Como vos traes esta imagen de cuando un jarrón se rompe, Ya ¿no? está. Sí. Bueno, no vuelve a ser el que era, y uno no vuelve a ser el que era después de una pérdida. Entonces, ¿qué hacer con eso, no? Hay una cosa media mágica en nuestra cultura, ¿no? De decir, bueno, borrón y cuenta nueva. Claro, sí. Y aparte, claro. sí, y estaba pensando esto que vos decías, que con cada grieta de ese jarrón que se rompe, se vuelve también a traer, que nosotros decimos resignificar, pero se vuelve a traer las pérdidas anteriores. Entonces también cuando uno atraviesa una pérdida, digamos, si estamos hablando de una muerte o la magnitud de una pérdida de una pareja, digamos, o un ideal, lo que sea, ¿no? Total. También volvemos a atravesar otras pérdidas anteriores sin saberlo por ahí. Eso es fundamental lo que vos traes, que muchas veces no se tiene en cuenta, pero es fundamental porque es como una oportunidad. El duelo tiene como una doble vertiente, ¿no? Que es un desafío y una oportunidad de a veces elaborar cosas que no fueron elaboradas. Porque como vos decís, yo siempre digo que es como una cadena de pérdidas, ¿no? Que como si tiraría, ¿no? De una cadena, ¿no? Tira otras pérdidas y las hace o reactualizar, ¿no? Y entonces eso hace para el aparato psíquico que tiene una temporalidad distinta al reloj, ¿no? Entonces, que uno tenga a veces la oportunidad, a mí me pasa con mis pacientes, ¿no? Que personas adultas quizás tuvieron una pérdida en su niñez o en su adolescencia y recién ahora, en la adultez, pongamos 40, 50, 60 años, pueden elaborar un duelo que quedó como congelado, decimos nosotros, ¿no? Eso es un verdadero duelo que no se realizó, ¿no? Queda como congelado porque no estaban las condiciones dadas para poder transitar el dolor, ¿no? Y en esto es muy importante. ¿Cuáles son las condiciones? Bueno, decía, los rituales es una, ¿no? Participar de los rituales. Y otra es el sostén de los otros. Muy importante. Que es fundamental. Yo y mi equipo, ¿no? Nuestro equipo tenemos como otro eslogan, como, ¿no? No se puede hacer un duelo a solas, ¿no? No se puede hacer un duelo a solas. Uno necesita de los otros. De los otros, mira qué bueno. Para abrazarse, para llorar juntos, para hablar, para no hablar, para estar en silencio, pero la presencia de los otros es fundamental, ¿no? Para poder uno estar mal, pero que otro esté ahí para contenerte, para sostenerte, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Es como, yo te dije, como el ABC de las condiciones que favorecen que uno pueda atravesar. Sí, ¿no? Porque estaba pensando, el estar que vos traes es un estar que no es cualquier estar también, porque también está la otra vertiente de lo que venimos hablando, que es, y te propongo pensar, y bueno, y de qué reflexión tenemos sobre esto, que es la vertiente de lo inmediato y lo digital, de, bueno, pierdo algo, lo pongo, hago un posteo en Instagram o en Facebook, y ya pasé al otro tema, y también la exigencia del pasar a otro tema, ¿no? Y que no es el estar de un abrazo, de estar en silencio, todas las cosas que vos trajiste, y ni tampoco son los ritos, que puede ser por ahí una parte de, pero no es lo mismo. Y en esta inmediatez de todo ya, de todo en el teléfono o la pantalla, yo siento que se pierde un poco este estar. Claro, y bueno, se pierde o se quiere negar el dolor, ¿no? Sí, que pasa rápido, ¿no? Y para eso
tenemos la industria Te voy farmacéutica. a decir, me voy a decir la pastilla, chao, me la Que tomo. nos viene, ¿no? Como anillo al dedo en estos ideales de la cultura. Bueno, entonces tenés una pastilla que te hace bajar la ansiedad, el antidepresivo, ¿no? ¿Qué decimos nosotros? Lo que lleva esta cultura de la inmediatez es a la patologización del duelo, ¿no? Porque la persona que está en duelo se siente enfermo. Ah, mira, eso que como vos decías, claro, los pacientes que vienen y dicen estoy triste, me avergüenza y se empieza a sentir cada vez peor, evidentemente, y puede pasar. Y dice, no, esto no está bien, ¿no? Claro. Esto no está, o sea, algo que, por eso decimos, algo que en la época de Freud, ¿no? Nos parecía natural y normal, que una persona hiciese un duelo prolongado, ¿no? Recuerden, pensemos en la época de Freud, a principios del siglo XX, el luto, ¿no? El vestirse de negro, bueno, estaba todo como protocolizado, podríamos decir. Eso se fue como diluyendo en la cultura, ¿no? No digo que eso estuviese bien, ¿eh? Yo lo que digo es que eso tiene como, está entrelazado con el aparato psíquico, no es que es allá y el aparato psíquico ¿no? Entonces, eso que parecía normal en la época freudiana, hoy parece patológico que una persona esté en duelo 1 año y medio por una pérdida, ¿no? Ya empiezan a sonar, los amigos le dicen, che, pero ¿por qué no consultás? ¿Qué te parece tanto tiempo y seguís hablando de Pepito o seguís hablando de Pepita? ¿Se entiende? ¿No? Como que eso empieza a ser malo para las personas y para el entorno. Por eso se patologiza, es como que termina la persona pensando que está padeciendo una enfermedad y en realidad su propio duelo que está atravesando. Exacto. ¿Se entiende? Entonces es como un corrimiento, ¿no? Que es muy actual de psicopatologizar muchas de las emociones de los seres humanos, ¿no? Pasa con la ansiedad, también con la angustia, también es un aspecto que todo el mundo tiene, ¿no? Entonces aparecen el panic attack, la crisis de pánico, trastornos de ansiedad. Bueno, no es que no existan, ¿eh? Lo que quiero decir, muchas veces rápidamente se tiende a psicopatologizar reacciones que a veces son normales, ¿no? O esperables, ¿no? Que si no sentís dolor porque murió alguien que vos querés mucho, bueno, lo raro sería, loco sería no sentirlo. Tal cual. O te pasó algo y no angustiarte. Bueno, loco sería no angustiarte, ¿no? Claro. O sea, hay ciertos aspectos, ¿no? Que son reacciones esperables, ¿no? Y que tienden en nuestra cultura de la eficiencia, de la inmediatez, de la producción, ¿no? Del hiperconsumismo a psicopatologizarse, ¿no? Claro, y además son antiproductivos, digamos, porque cuando uno se siente mal, obviamente que no está produciendo, no está en el mercado de la misma manera, ni está produciendo lo mismo. Entonces también yo creo que hay todo, digamos, este discurso de la eficiencia, este discurso de la hiper realización a partir de la voluntad, del voluntarismo, ¿no? Como si uno pudiese decir, bueno, ya no sufro más, toco una pantalla. Claro, eso es pensar que el yo y la voluntad es ¿no? Lo más importante, que es un pensamiento pre-freudiano, siempre digo yo, ¿no? Porque es algo que Freud nos vino a enseñar con el psicoanálisis, que el yo no es dueño de su propia casa. Freud, mirá qué maravilla, ¿no? El yo no es dueño de su propia casa, porque a veces nos pasan cosas que no queremos que nos pasen, y nos pasan igual, ¿no? Claro. Yo siempre doy el ejemplo, la persona que fuma, quizás no quiere fumar, y sin embargo no puede dejar de hacerlo. Entonces con la voluntad no alcanza. No alcanza, me parece. Fenómenos humanos, ¿no? Sí, no, y menos para hablar de cuestiones tan complejas como las reacciones digamos, de cada uno ante las pérdidas. Y pensándolo en relación a los jóvenes y a los niñeces y adolescencias, ¿cómo duelan ellos, digamos? ¿Qué duelan? ¿Cómo duelan? ¿Has tenido experiencias, obviamente, pero sí. ¿Qué podemos pensar?
Bueno, yo creo que es una dificultad para todas las edades. Es como un desafío y una dificultad. No es lo mismo la edad que se tenga, ¿no? O sea, hay como... La biblioteca está dividida con respecto a los niños, por ejemplo, ¿no? Mira. Si los niños pueden hacer un duelo con todas las letras, por decirlo así, durante la niñez, o esos duelos, suponete que se murió tu papá o tu mamá cuando eras muy chiquito, si esos duelos quedan como a la espera de ser elaborados, ¿no? Entonces, la biblioteca, ya te digo, está dividida. Yo pienso que sí, que en la niñez se puede elaborar un duelo, siempre que estén las condiciones, sobre todo de los adultos que acompañan esas pérdidas, ¿no? Que no siempre son las mejores condiciones. Depende mucho de la edad, en la niñez, porque no es lo mismo un niño de 12 años que un niño de 8, que un niño de 3, que un niño de 2, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué? Porque el aparato psíquico va desarrollándose, va evolucionando, por decirlo, ¿no? Entonces, no es que entonces depende en el momento del desarrollo del aparato psíquico, va a tener un efecto distinto, ¿no? Claro. Es cierto que me parece que en ciertos momentos, como en la adolescencia, hay muchos duelos que se dan universalmente, ¿no? Como por ejemplo el duelo por el cuerpo infantil, ¿no? Por los padres. Hay todo un proceso de duelo que se hace en la adolescencia, que hacen todos los adolescentes. Por eso es tan difícil la adolescencia, ¿no? Sí. ¿No? Porque es compleja y dura muchísimo. ¿No? O sea, demasiado, sí. Claro, demasiado. No, pero digo porque también haber acompañado a muchos pacientes porque la adolescencia adolece, ¿no? Es como esta palabra, siempre los psicólogos parecemos diciendo lo mismo, pero pasa todo, ¿no? Digamos, pasa todo al mismo tiempo, en el mismo momento, y muchas cuestiones, como decís. Y muestra muy bien lo que es una situación de duelo, porque es como algo que no como algo nuevo que uno no sabe cómo ubicarse, ¿no? Por ejemplo, un adolescente que empieza a crecer, tiene un cuerpo que no reconoce, que sí es de él, pero no es, se mira al espejo y ve una cara que no es la que veía hace un año y ve, ¿no? Entonces, ¿cómo ubicarse con esto que le pasa, con la sexualidad que aparece, ¿no? Con esos padres que de pronto eran superhéroes y ahora son unos tontos que no entienden nada, que no los quieren ni ver, ¿no? ¿Qué pasa con todo eso, no? Me parece que hay todo un proceso larguísimo, ¿no? Y que hay que tener como paciencia, podríamos decir, como hay un tiempo que hay que darles a los adolescentes y darse uno como adulto, ¿no? También, de que los adolescentes tienen que hacer un proceso también en la elaboración de sus pérdidas, digamos, ¿no? Esto imbrincado, como vos decís, con la inmediatez, el clic, la temporalidad del clic, ¿no? Se contrapone con totalmente lo que estoy diciendo, ¿no? Sí, y se contrapone el tiempo, yo pienso, con la época, o sea, el darse un tiempo, esto que vos decís, y que es tan fundamental en la clínica y tan fundamental en la posición que uno tiene frente al respeto al sufrimiento del otro, como psicólogo, digamos, lo decimos, y a la salud mental, digamos, como pensada, subjetiva también, me parece opuesto al ni siquiera la elaboración, no pensar un tiempo de elaboración, sino que todo es ya, y todo está en tu dedo, que va para un lado y para el otro, y que nuestro cerebro está comprobado que hasta el cerebro fue mutando con el like de Facebook. Sí. Pero ¿cómo quizás hacerle entender a un joven o a un adolescente que necesita hacer un proceso cuando todo es tan inmediato, ¿no? Sí. Pero a veces, ¿sabés que cuando están en un lugar como en un espacio terapéutico y alguien que los escucha, que no los presiona, ¿no? ¿Sabes el alivio a veces que sienten, ¿no? De decir, bueno,
esto no lo tengo que decidir ya, ni tengo que estar bien al toque, ni tengo que, porque si no, yo creo que se vuelven como presiones, ¿no? Nosotros nos llamamos superyoicas, pero no para que entienda todo el mundo, como presiones y autoexigencias de bienestar, ¿no? Que uno tiene que estar bien, ¿no? Una cultura del bienestar, dicen algunos autores, ¿no? Y lo que hace es un borramiento de todo lo que no es bienestar, pero la vida no es solo bienestar, ¿no? Incluso, al contrario, ¿no? Ciertas situaciones de malestar lo que producen es la transformación del aparato psíquico, la transformación de la persona, y que son beneficiosas en última instancia, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay que atravesar el dolor. Y Eso, exacto. No es sencillo. No es sencillo, bueno, vos lo estabas hablando, no es sencillo también aceptar situación en la que uno no está eligiendo lo que le está pasando, ¿no? Porque también tienen que ver con esto, ¿no? Para hablar así en criollo, ¿no? Hay algo que uno no elige muchas veces. Por más que una separación, capaz que, o si uno se separa de alguien o alguna la elige, lo que sea, igual uno tiene el dolor de no haber perdido a otro, aunque uno lo elige, no importa. Pero claro, es inevitable. Y como yo te digo, si lo sacamos de la situación específica de una muerte, todos vivimos separaciones porque en todos momentos, separaciones o pérdidas o duelos, todo, terminamos, no sé, la primaria y empezamos la secundaria, o terminamos la secundaria y empezamos la facultad, o terminamos la facultad y nos recibimos y ahora qué hacemos, o perdemos un trabajo, o sea, que las pérdidas entonces, ¿cómo elaborar una pérdida o cómo atravesar una pérdida? Es algo que nos atraviesa a todos. Sí. ¿No? Y bueno, por eso es importante, ¿no? Incluirlas en la vida, ¿no? De incluirlas como parte de la vida. Y eso es importante de tener como un espacio terapéutico para poder pensar estas situaciones y atravesar estas situaciones. Bueno, el espacio terapéutico me parece fundamental, ¿no? Yo creo que justamente por la situación, porque mirá para que veamos cómo cambió la cosa. Freud era uno de los criterios de que no tomaba pacientes. Si un paciente estaba en duelo, él no lo tomaba nada. Era uno de los criterios de exclusión. Claro. Andaste de duelo a tu casa, chao. Y hoy todo lo contrario, ¿no es cierto? No porque lo patologicemos, sino para que el paciente tenga un lugar donde hablar, porque a veces no puede hablar ni con su pareja de lo que le pasa, ¿no? O con sus amigos, ¿no? Porque nadie lo quiere, muchos de mis pacientes me dicen, nadie me quiere escuchar llorando. Otra vez, hablando de lo mismo. Entonces, o a veces me dicen, te voy a cansar con esto que te... Pero sigo triste, así. Bueno, es que no hay un tiempo acá, ¿no? Sacate el reloj de la mano, le decía yo el otro día a un paciente, ¿no? Porque, aparte hay una cosa, acá hay distintos discursos, porque, bueno, están los influencers que te dicen como un poco que tenés que sentir y cómo... la ABC de hacer un duelo, por ejemplo. Claro. Y también el discurso psiquiátrico, que tengo que decirlo, también está en consonancia con esta cultura de la inmediatez. Porque claro, el discurso psiquiátrico está como plasmado en un manual que se llama, para los que conocen, el DSM, y que en la última versión da 6 meses. Antes era un año, nosotros quedamos era un año, ¿te acordás? Claro, ahora es 6 meses. 6 meses. ¿No? Entonces, ves como esto, ¿no? Cada vez más rápido. Y si vos no superás, ¿no? Este estado, bueno, te está pasando algo, tenés un trastorno. ¿Qué tenés? Claro. El propio paciente dice, tenés depresión, estaré deprimido, ¿no? Claro. Ves que rápidamente se traslada algo que es una reacción esperable y natural y sana, digamos, ¿sí? Sana, a ser visto e interpretado como algo patológico y psicopatologizado. Eso me parece que es lo más
serio para pensar de nuestra cultura de la inmediatez, ¿no? Claro, sí. Y hay que tenerlo muy en cuenta para el momento también, porque como decís, todos atravesamos pérdidas y realmente cuando uno tiene un espacio terapéutico y uno como psicólogo acompañando también a un paciente, ve que en estos espacios puede atravesarse de una manera diferente, ¿no? Como decirte, con el tiempo que cada persona... Es una temporalidad distinta, ¿no? Los que experimentaron alguna vez, nuestra audiencia o nosotros lo experimentamos, pero si experimentaron un espacio terapéutico, bueno, es algo totalmente inédito, porque es una conversación que no es una conversación, que tiene un espacio, tiene una temporalidad distinta, que es único, ¿no? Realmente. Nadie te va a decir lo que tenés que hacer, si está bien o si está mal, ¿no? Entonces, al menos desde el psicoanálisis, ¿no? Tal cual. Entonces, Marce, sí. y con la pandemia, ¿qué podemos pensar? Porque ahí en ese momento, digamos, como recién dijiste antes, bueno, pasó un montón, pero no, todavía vemos efectos y lo vemos en la clínica, yo lo veo en la clínica, en la sociedad, todo, en la clínica, adolescentes y niños, pero sobre todo en adolescentes, yo no hago niños, pero adolescentes, yo sigo viendo, y este inédito, como vos decís, y digamos, una generación cada no sé cuántas vive una pandemia, nosotros fuimos la generación. Bueno, ¿cambió algo en el duelo, en la forma de duelar en ese momento? ¿Hubo una marca? Dificilísimo. Fue dificilísimo. Fue un momento dificilísimo porque perdimos, como yo digo, como el encuadre ¿no? de vida, ¿no? Como las rutinas de la vida, ¿no? Y eso organizan el aparato psíquico. Bueno, tuvimos un tiempo donde eso no lo tuvimos más, ¿no? Y para los chicos fue, bueno, imagínate, quedarse, los adolescentes, por ejemplo, sin los amigos, sin los pares, ¿no? La presencialidad, que es tan importante la grupalidad para los adolescentes. Bueno, fue realmente algo, bueno, de índole de catástrofe social, ¿no es cierto? Sanitaria desde ya, pero social, ¿no? Y eso tuvo efectos. Si uno ve las estadísticas de la OMS, bueno, tuvo efectos en todo lo que es, por ejemplo, la tasa de suicidio, ¿no? Para hablar de algo muy serio. Yo siempre lo digo, pero nunca está de más recordarlo, que el suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes de nuestro país, ¿no? Entre los 10 y los 19 años, ¿no? Y esto se acrecentó a partir de la pandemia. Sí. Entonces, o sea, no es que la pandemia pasó, eso dejó efectos en la salud mental. Sí. Algo interesante igual, me parece que también, que es característico de nuestro país, pero se da a nivel global también, que fue una revalorización de la salud mental a partir de la pandemia, ¿no? Algo que muchas veces solo nuestro país, porque es bastante influenciado por el psicoanálisis, y todo el mundo va al psicólogo, viste que no pasa en todos lados. Pero, bueno, hubo como una revalorización de la salud mental y muchos se animaron a consumir, ¿no? La pandemia. Durante la pandemia, porque fue muy difícil, y la gente tenía, no sé si te acordás, pero sesiones en el auto, sesiones en el baño, bueno, hemos visto cosas insólitas, ¿no? Sí, también llegó para quedarse la virtualidad en las sesiones, eso también. Totalmente. Llegó para quedarse. Muchos pacientes te dicen, no, yo quiero virtual, prefiero el formato virtual. Esas son las cosas que la pandemia nos dejó como interesantes, ¿no? Sí. Pero como darle bola a la salud mental, ¿no? Porque nosotros en la pandemia nos cuidamos mucho de lo médico, que estaba muy bien porque había un virus dando vuelta con potencialidad mortal, ¿no? Pero que no solo podíamos pensar en lo médico, que también había que pensar en la salud mental, porque una población que está encerrada, ¿no? Sin poder hacer las cosas que hace. Bueno, lo sé. No digo que no había que estar encerrado, había que estar encerrado, pero digamos, los efectos que eso tuvo, quisiéramos o no, ¿no? Claro. Creo que hubo una explosión, digamos, también de demandas, ¿no? Múltiples en salud mental,
como que visibilizó un montón de situaciones, no solo de pérdidas, quiero decirlo, las personas que sufrieron una pérdida en la pandemia fue terrorístico. Y sí, lo vimos hace poquito, lo escuchamos a la mismísima Mirta Legrand diciendo lo que fue para ella haber perdido a su hermana y no haberla podido, digamos, todo lo que hablamos antes, ¿no? Los ritos, de poder hacer un rito con eso, en ese momento estuvo todo interrumpido y también eso obviamente tiene un efecto y tuvo una... más allá de los duelos, me parece que atravesó, ¿no? A todas las esferas de la salud mental, sí. Los duelos específicamente. Sí, tal cual. Marce, y para ir cerrando, hablando de la maestría en psicoanálisis, que sos director, ¿cuántos años dura? ¿Quién la puede hacer para saber, para quién le interese? ¿Cuándo empieza? ¿Cómo es la modalidad? Porque por ahí a alguna de nuestra audiencia le interesaría. Buenísimo. La maestría en psicoanálisis de la Universidad Kennedy es pionera en el país, fue la primera maestría en psicoanálisis del país que organizó la universidad. Ahora yo estoy con la dirección de la maestría, que es totalmente virtual, 100% virtual, por eso la puede cursar cualquiera que esté residiendo tanto en el país como en otros países, en otras provincias, ¿no? Que eso está buenísimo. Y dura 2 años, la cursada dura 4 cuatrimestres, 2 años, sí. Y luego se tiene que hacer una tesis. ¿Y qué profesión tiene que tener para poder hacerla? Mira, puede ser psicólogos son la gran mayoría, pero hay psiquiatras, y hay todo interesado en el psicoanálisis de otras profesiones, sobre todo de humanidades, por lo general. Hay antropólogos, hay sociólogos, siempre con un conocimiento previo del psicoanálisis, porque es un posgrado de profundización de los cosas. Claro, sí, una maestría, no eso. Claro. Un curso de psicoanálisis. Nuestra idea, nuestro eje, ¿no? Nuestro espíritu en la maestría es poder investigar las nuevas patologías, ¿no? Esto es un poco que hablamos hoy, ¿no? Sí. De los duelos, cómo se vive hoy, bueno, los malestares, ¿no? Los padecimientos actuales, cómo entenderlos, cómo pensarlos, qué abordaje, ¿no? ¿Qué abordaje ofrecer también a nuestros pacientes desde el psicoanálisis, ¿no? Que no sea esta cosa, ¿no? Tan de época de eliminar todo padecimiento y todo dolor, sino que con esta lógica que nosotros venimos charlando hoy. Bárbaro. Bueno, Marce, te agradezco un montón. Para terminar... Bueno, ya terminamos, se me pasó volando. Yo me quedé hablando 2 horas más, pero bueno, tenemos que terminar. Pero te quiero hacer esta consulta. ¿Qué le dirías? O ¿qué, digamos, si hay en tu consultorio alguien que ahora está pasando un duelo, sea por cualquier cosa, ¿qué le dirías hoy en día como profesional, digamos, de salud y psicología? Lo primero que le dirías. Bueno, mira, es difícil dar... no una indicación, pero ¿qué? Indicaciones generales, pero yo pienso que es un camino que hay que transitar, ¿no? Si yo tendría que decir en 2 palabras, es un camino que hay que transitar y que no hay que temer a estas emociones que uno siente frente a esas situaciones, que hay que atravesarlas, ¿no? Por supuesto no hay que atravesarlas solo, ni encerrarse, ¿no? Pero son situaciones que hay que atravesarlas, ¿no? Y que hay que transitar por esos caminos. Bueno, nos quedamos con eso. Ahí está Guillermo, que es el director, Guillermo San Martino, de nuestro programa, que me dice que tiene mensajes. A ver. Así es, Carla. Tenemos saludos generales. ¿Cómo están? Acá desde la redacción de GDS Radio. Vamos a saludar a María Marta desde la zona de Recoleta, Buenos Aires. Un saludo para Fernanda, para María del Carmen y para Mario del centro de Mar del Plata. Para Inés, que nos está escuchando desde Posadas Misiones. Un saludo para Francisco desde Córdoba capital. Sí, variados. Un saludo también por aquí que nos mandó primero para Graciela de la zona de Belgrano, en Buenos Aires. Y saludamos también a Rosana y a Alberto de la Perla, Mar del Plata. Y nos dejaron en 2 casos, que aquí aparté, 2 testimonios, ¿no? Para una continuación, ¿no? Ya estamos en el final del programa, pero es un testimonio.
por aquí, que no quiere que digamos el nombre y vamos a cuidar el anonimato. Por aquí, que nos cuenta que el duelo es muy personal, cada uno lo transita de maneras muy distintas. Lo que sí puedo aconsejar desde mi punto de vista es que no hay que dejar nada adentro y decir lo que haya que decir. Está comprobado que una persona, aún en modo inconsciente, escucha, así que no guardar nada. Nos dice por acá en la despedida en la despedida está hablando, ¿no? En la despedida. Gracias por tu testimonio. Sí. Y por aquí es un mensaje, también en este caso sí, lo decimos, es Gloria, de la zona del barrio San José de Mar del Plata. Nos cuenta que perdí a mi mejor amigo hace unos años, fui a terapia y todo lo que aprendí es que no hay una receta. Los antidepresivos me han ayudado un poco, pero la realidad es que todos viven el duelo de una forma diferente. A mí lo que mejor me hacía era no hablar, nos dice Gloria. Bueno, gracias Gloria por tu mensaje. Muchas gracias a todos. Gracias por compartirlo. Sí, gracias. Y vamos a Marce, muchas gracias. Marcelo, la verdad que un placer estar. Bueno, espero una segunda convocatoria. Sí, obvio, tenemos que seguir hablando, charlando, obvio. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Marce siempre está dando clases, siempre está dando charlas, cursos, y la verdad que es muy claro, son muy claros hablando, Marce, y te agradezco un montonazo de haber estado acá con nosotros en este programa. Gracias. Bueno, nos vemos. Nos vemos, gracias, Marce. Nos vemos la próxima, te vamos a convocar la próxima. Por favor. Bueno, y yo para cerrar el programa, que ya nos quedan unos minutos, espero que les haya interesado este tema. La verdad que es un tema muy actual, muy, como recién decía Marcelo, y como recién los decían los mensajes, cada uno tiene una forma particular de hacer el duelo, todos atravesamos estas situaciones. Es bueno buscar ayuda, es bueno estar con otros, es bueno darse cuenta de que uno puede estar haciendo este trabajo con los demás. Para cerrar, yo quería, por un lado, leerles un poema, como hicieron nuestra invitada la vez pasada. También, antes de irme, quería recordarles, porque hoy es un día para nosotros internacionalmente especial, es el 25 de noviembre, y la semana pasada estuvimos hablando de violencia de género, entonces me gustaría recordar que hoy es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género, de la violencia hacia las mujeres. Y bueno, que la lucha por un mundo libre de violencia y sin violencia de género continúa. Y los invito a todos a hacer una reflexión en este día de que tenemos que seguir, no es lo que queremos, pero tenemos que seguir luchando por que no haya violencia de género. Y bueno, por eso quería decirlo. Y les quería leer un poema. A este señor lo van a conocer seguramente, que es el señor Jorge Luis Borges. Se llama Remordimiento por cualquier muerte, y para hablar del tema de duelo. Y dice así: yo no soy poeta tampoco, pero bueno, está bueno para abrirnos con una reflexión. Libre de la memoria y de la esperanza, limitado, abstracto, casi futuro. El muerto no es un muerto, es la muerte, como el Dios de los místicos, de quien debe negarse todos los predicados. El muerto, ubicuamente ajeno, no es sino la perdición y ausencia del mundo. Todos se lo robamos, no le dejamos ni un color ni una sílaba. Aquí está el patio que ya no comparten sus ojos. Allí la acera donde acechó su esperanza. Aún lo que pensamos podría estar pensándolo él. Nos hemos repartido como ladrones el caudal de las noches y de los días. Así que bueno, esto es, los dejo con el poema este. Los espero el martes que viene. Ahí está Guille. Hay los últimos mensajes. Bueno, vale. nuestra productora y difusora Estela Roque, que le ha encantado la química entre la conductora Carla y el invitado Marcelo. Y está Claudio Salvador del programa Voces de la Selva. Me encanta la entrevista, la relación antagónica entre el buen vivir y la mala muerte, entendida esta última como la muerte, que no ocurre una muerte. Nos dejó este mensaje
monumental entrevista. Felicitaciones al entrevistado y a la conductora. Carla. Gracias. Bueno, gracias Estela, le iba a agradecer. Gracias Estela, es nuestra productora, Estela Roquet, de libros de papel, así que búsquenla también. Gracias a vos, Guille, por siempre la paciencia y el estar ahí, ser nuestro director. Y bueno, les quería invitar a que nos sigan en las redes, también, bueno, obviamente a GDS Radio, yo también tengo Kinsuki del Alma 77, porque es el nivel así, no podía poner otro. Y también que nos dejen, si quieren, en los comentarios, si quieren algún programa de alguna temática específica. Ya tenemos planificado los que vienen, pero vamos a buscar invitados y nuevas temáticas que estén interesando para continuar el diálogo y digamos, las reflexiones. Así que muchísimas gracias, que tengan linda tarde y bueno, nos estamos viendo el martes que viene, ¿no, Guille? Ya no hay culpa en resistir, la piel se vuelve mapa de todo lo que fui. Kintsugi del alma, donde el dolor se vuelve arte, no hay caída que me parta, ni silencio que me calle. Somos brillo en la grieta, somos red, somos verdad. Kintsugi del alma, volviendo a empezar. Hablamos de sombras, de amor y ansiedad.